doctor. El tiempo es suyo. Gracias. Mi presentación hoy es, perdón, una presentación que hice para el entrenamiento a nivel de la conferencia de ministerios de salud. Tengo unos slides que les quiero presentar. Están en inglés, pero no importa, yo voy a ir traduciendo y haciendo la presentación en español. Mi interés en parte en hacer esta presentación es porque noté a raíz de esto, de la pandemia del COVID, muchas personas me abordaron con preguntas, muchos otros me enviaron muchos videos, algunos desde Colombia, otros lugares de aquí de Estados Unidos, y me preguntaban, ¿qué piensa usted de lo que dice aquí este video? Y se me ocurrió que esta presentación puede ser bastante útil para muchos en cómo evaluar información de salud. Previo a esto también he escuchado de personas, algunos han venido aquí a casa, algunos son inclusive presentadores, promotores de salud, tienen otros grados que no son en medicina, pero hacen presentaciones de salud, y noto que hay mucha información y es difícil con frecuencia evaluar la calidad de esa información. Así que con ese trasfondo es que quiero hacer esta presentación. Vamos a tener una palabra de oración y entonces entramos a nuestro estudio. Amante Dios, gracias porque es bueno. Gracias por el privilegio de servirle. Gracias Dios porque podemos tener esta reunión en su nombre. Guíenos Dios, denos la luz de su espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, les voy a compartir mi pantalla para que puedan ir mirando las diapositivas. Perfecto. Pueden ver allí, ¿verdad? Yo voy a minimizar mi cuadro acá para yo poder leer la pantalla y no me interfiera para leer el texto. Muy bien. Y como es una presentación, por favor, siéntanse libres de, no quiero ni decir interrumpir, no es una interrupción, siéntanse libres de intervenir en cualquier momento con preguntas si algo no está claro. Algunos de los términos que voy a usar son técnicos, voy a tratar de explicarlos. Mi intención es poder transmitir la información. Así que cualquier impedimento, cualquier dificultad, si algo no está claro, si algún término necesita aclaración, por favor, déjenmelo saber. Es casi inevitable incluir términos técnicos. Yo trato de minimizarlo hasta lo máximo, pero con este tipo de plática es difícil. Así que, por favor, pregunten. No es, mi intención es comunicar la información, transferirla. Bien. El tema es acerca de cómo evaluamos información sobre temas de salud. Lo primero es que qué bueno que tenemos interés sobre este tema. Qué bueno que sentimos el llamado de compartir información de salud con otros. Es importante, muy importante, que la calidad de esta información sea óptima, sea de primera.
No solamente la información que nosotros usamos y consumimos, sino también la información que le transmitimos a otros. No solamente porque el contenido de la información, si no es buena, si no es de alta calidad, le puede hacer daño a otra persona, sino por el hecho de que las personas con frecuencia escuchan información de salud de parte de nosotros, y si la información es incorrecta, tienden a asociarla con el resto del mensaje. Ellos piensan, bueno, si están tan mal en el tema de salud, tal vez están igual de mal en sus doctrinas. Lo opuesto también es cierto. Dicen, wow, si esta gente está tan avanzada en su conocimiento de la calidad de información de salud, su conocimiento de las leyes de salud, tal vez déjame prestarle atención a lo que ellos piensan sobre doctrina. Probablemente están igual de correctos. Hay tres principios guías cuando evaluamos información de salud. La primera es que la información tiene que ser basada en evidencia. ¿Qué quiere decir basada en evidencia? Pensemos en esto tal vez por un proceso de eliminación. Hay información que puede ser presentada como información que viene de alguien que tiene autoridad para hablar. Yo estoy basando esta información y yo pienso que es correcta. ¿Por qué usted piensa que es correcta? Yo pienso que es correcta porque yo soy el decano de la facultad o yo soy el profesor de tal o cual cosa. Bien, qué bueno que tiene esa posición académica, qué bueno que tiene esas credenciales, pero la información, el contenido, el valor de la información es la información, no es la base, el fundamento de la validez de la información es en la calidad de la información misma, no en las cualificaciones del que transmite la información. Frecuentemente las personas que están en una posición autoritativa, perdón, que están en una posición autoritativa, usualmente son cuidadosos en presentar información que esté basada en evidencia. Así que la base, el fundamento de la información que está recibiendo tiene que ser basada en evidencia. Es importante, como mencioné en la diapositiva en la introducción, que sea información fidedigna, tanto en lo que enseñamos, en los principios que se enseñan, así como en las intervenciones. Intervenciones quiere decir algo como tratamiento. Mira, cambia tu dieta, hazla de esta forma. Mira, este es el programa de ejercicio, la pregunta del momento, la vacuna. ¿Qué sabemos? ¿Qué intervenciones y qué enseñanzas estamos presentando? Tenemos que ser cuidadosos en que la información sea fidedigna. Lo que yo creo, lo que son mis valores, mi opinión es valiosísima e importantísima para mí, en lo que se aplica a mí. Pero cuando le estoy dando la información a otro, cuando le estoy enseñando a otro, cuando estoy recomendando intervenciones, es importante que la información, que la intervención esté basada en información de alta calidad, que sea fidedigna.
El tercer principio guía es que recordemos que la verdad tolera todo escrutinio. Ah, no, si la opinión que yo tengo, si lo que yo pienso es información correcta, esa información entonces tolera todo escrutinio. Digo esto porque hay personas que presentan información de salud de una manera defensiva. Dicen, bueno, otros dicen, y entonces comienzan a atacar a la fuente de la información en lugar de a manejar la información en sí. Lo que pasa es que ellos son unos X o Y, son unos impíos, tienen intereses, ¿cómo se llama? Financieros. O sea, puede ser que todo eso sea verdad, puede ser que sea relevante, pero lo que estamos haciendo es, si ese es el caso, entonces lo que están presentando como evidencia no va a tolerar escrutinio. Estoy tratando de decir con esto que el escrutinio para el que tiene la verdad es algo que es bienvenido, es algo que está a nuestro favor. Solo el que tiene algo que no tolera escrutinio usualmente es porque la información no es verdad, no es falsa, es falsa, no tolera escrutinio. Así que estos son los tres principios que nos guían en esta área. En ese libro, Consejos sobre Salud, página 452 en inglés, aquí aparece la idea que mencioné al principio. Dice, si ellos ven que somos inteligentes con respecto a la salud, ellos estarán más listos a creer que también tenemos doctrinas bíblicas correctas. En el mismo libro, página 209, de hecho, de donde sale esta cita, es el capítulo 11 de ese libro, del capítulo Consejos sobre Dietas y Comidas. Se lo dedica completamente al tema que estamos hablando hoy. Personas que le hacen daño al trabajo de la reforma pro salud por diferentes razones, diferentes aspectos. Algunos porque no tienen buena información, otros porque presentan opiniones propias como si fuesen principios confiables, diferentes razones ella menciona allí. Así que es un problema conocido que le puede hacer mucho daño a esta obra y a este trabajo. Dice, la puerta también se nos cierra en gran medida, de forma tal que los no creyentes no pueden ser alcanzados por la verdad presente con respecto al sábado o la pronta venida de nuestro Salvador. Las verdades más preciosas son dejadas de lado por la gente como sin valor, uh, sin, sin aún escucharlas, sin aún darles una oportunidad de escucharlas. Estos hombres son referidos como representantes de la reforma pro salud y como guardadores del sábado en general. Una gran responsabilidad descansa sobre aquellos que, habiendo probado ser una piedra de tropiezo a los no creyentes. Así que de nuevo encontramos la idea de qué tan cuidadosos debemos de ser, de nuevo, no solo porque
la información sea buena o no, sino también por el hecho de que le podemos estar haciendo daño a la misión, al mensaje de la iglesia. ¿Qué es ciencia? En un sentido, la ciencia es un método, es una metodología, es una manera sistemática de evaluar una pregunta. Por ejemplo, ¿será que el tabaco, fumar cigarrillo le hace daño a la salud o causa cáncer del pulmón o causa cáncer de cabeza y cuello? Esa es una pregunta. Mucha gente va a tener diferentes opiniones respondiendo a esa pregunta. El método científico, la ciencia, es simplemente una manera sistemática de evaluar esa pregunta. Así que como la ciencia funciona, opera, es tratando de eliminar el elemento de experiencia personal. Todo el interés de la sistematización de el método de responder esa pregunta es simplemente tratando de reducir el riesgo de que yo estoy introduciéndole a mi estudio este error. ¿Cómo puedo eliminar error de mi evaluación? El proceso científico trata de ser objetivo en sus medidas y no ser subjetivo. Por ejemplo, si decimos que la pregunta es, ¿el cigarro causa cáncer? ¿O es una dieta alta en grasa un riesgo para desarrollar diabetes? Tú tienes que definir de una manera objetiva quién tiene diabetes, quién no tiene diabetes, quién define quién tiene diabetes. Tienes que definir de una manera objetiva qué es una dieta alta en grasa, qué es una dieta baja en grasa. El método científico trata de encontrar corroboración con el hallazgo de otros científicos. En otras palabras, si el tabaco, yo descubro en mi estudio que sí, que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón y de cabeza y cuello, cualquier otro investigador debe de encontrar el mismo hallazgo. En otras palabras, debe de ser capaz de ser corroborado, replicado la información. Si yo tengo, ¿cómo se llama? Diseño un estudio y yo solo soy el único que tengo ese resultado y resulta que nadie más que trata de repetir mi estudio todo el tiempo encuentra la respuesta opuesta, hay un problema entonces en el diseño de mi estudio, en la manera que lo hice. Lo más probable, mis hallazgos entonces fueron falsos. Eso es lo que la idea de corroboración quiere decir. El otro elemento es que esto ocurre en público. Esto es importante. Si alguien viene y le presenta información privada, esto yo lo encontré, esto yo lo vi, esto yo lo he observado, es valiosa esa información, pero cuidado porque el escrutinio público es parte del proceso científico. Y finalmente, lo que ya comenté hace un momento, que la información tiene que estar sobre una base objetiva, no por ¿cómo se llama? La autoridad
de alguien. Esto es así porque yo digo que es así y yo soy X o Y autoridad. Yo mencioné esto acerca de qué es el proceso científico porque con frecuencia mucha gente está presentando, está enviando videos, haciendo presentaciones, hablando, presentando información de salud sin ninguna evidencia. Si usted lo quiere escuchar, hágalo. Sepa, sin embargo, que lo que está escuchando es la opinión de esa persona, no importa cuántos títulos tenga. No es evidencia lo que está escuchando, no es información. Usted está escuchando la opinión de una persona. Si usted quiere seguir la opinión de esa persona, muy bien. Pero porque alguien tenga un título o simplemente porque exprese una opinión, no significa que lo que le está dando es información. Muy bien. ¿Cuáles son algunas, vamos a llamarles banderitas rojas, que nos deben advertir que tenemos que tener cuidado con lo que nos están diciendo? El que le está presentando la información tiene información que es privada. Esto es algo que yo descubrí. No lo he publicado nunca, es algo que yo sé, que yo descubrí. Usualmente el tercer punto aquí va directamente a vender su producto o a vender su servicio. Yo hice descubrimiento. Alguien esto lo escucho con mucha frecuencia. Mira que que es profesor de Loma Linda, que es fue jefe del servicio de no sé qué y bla, 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 bla. Y está vendiendo este producto de un descubrimiento que él hizo. Bien, qué bueno que hiciste el descubrimiento, qué bueno que tienes todos esas credenciales y tal vez funciona, tal vez tienes razón, pero estamos evaluando la calidad de la información. Si información de evidencia, lo que podemos llamar evidencia, información de calidad, tiene que pasar por este proceso de revisión por otros expertos en la misma área. Si eso no ha pasado, una banderita roja, se debe de encender una alarma, tener cuidado con lo que están diciendo. Otra alarma es cuando el que le está dando la información le está diciendo, mire, a mí me están tratando de mantenerme la boca callada, hay gente poderosa que no quiere que yo pase esta información, a mí me atacan mucho por decir esto, no quieren que yo hable, que yo les presente este gran descubrimiento que he hecho. Esa es otra alarma, otra banderita roja. Si la evidencia que le presenta es una anécdota, ¿qué es una anécdota? Las anécdotas tienen algo, y es que tienen un impacto emocional poderoso. Por ejemplo, yo tuve este paciente, este paciente tenía 20 años sufriendo de X condición, a él lo vieron en
tantos médicos y lo vio en la universidad de tal y en el hospital tal y le hicieron esto y aquello y lo otro. Y entonces vino donde mí y yo le hice esto y el paciente se sanó. Bien, eso es una anécdota. No estoy diciendo que las anécdotas no tienen valor, pero si la única evidencia que tienes son anécdotas, esa es otra banderita roja. Si verdaderamente esa intervención sirve y es la causa para el éxito terapéutico, pudiste sanar a ese paciente, de nuevo, un estudio sistemático de esa intervención debe de sacar a la luz la verdad que eso funciona. En otras palabras, si es real el tratamiento, una evaluación científica, sistemática, lo va a mostrar. Si alguien solo tiene información de anécdota, esto no es información de buena calidad. Yo puse allí en el centro que el descubrimiento más importante de la medicina moderna es lo que se llama el Double Blind Randomized Placebo Controlled Trial. Yo sé que eso es ¿cómo se llama? Un mouthful decirlo, pero esto lo que significa, el doble ciego, significa que ni el investigador ni el paciente saben cuál es la intervención, que el proceso de quién recibe el tratamiento y quién recibe el placebo ocurre al azar, randomizado, y que hay un placebo envuelto. Que si alguien, bueno, yo quiero saber si este producto, ¿cómo se llama? Baja la presión, y lo estoy dando en la forma de una cápsula, de una pastilla. Yo tengo que tener una pastilla idéntica, del mismo color, pero que no contiene el ingrediente activo y que yo no sé cuál está recibiendo el paciente. Hay alguien que sí lo sabe, tiene un número, un identificador, y que yo tampoco escojo quiénes de los pacientes que tienen presión alta van a recibir cuál. Cuando cualquiera de estos elementos están ausentes en el diseño de un estudio, hay un gran riesgo de introducir error. Y finalmente, tener muchas anécdotas no es igual a tener un estudio. Muy bien. La otra señal de alarma es cuando te dicen, mira, esto es lo que se creía desde hace tiempo. Esto es lo que se pensaba el siglo pasado, o esto es lo que los indios en la era precolombina, esto es lo que los egipcios usaban. Por lo tanto, esto es verdad. Es posible que sea verdad, pero si el argumento es que es creíble, basado en eso, es falso. Yo asistí a una conferencia médica, por ejemplo. Fue mi primera experiencia con esto, nunca lo había visto. Usualmente esto son más cuidadosos los presentadores, pero había un cardiólogo que presentó, estaba presentando argumentos a favor de que una dieta mayormente o casi exclusivamente basada en proteínas animales era la mejor dieta, por el hecho de que los antepasados, los cavernícolas, eso era lo que comían. Yo me paré, le hablé, le dije en el público, en la conferencia, le llamé la atención. Eso no es evidencia médica. Esto es lo que creían
en tal lugar o el argumentar que porque algo se hacía de esa forma y se ha hecho de esa forma por siglos es evidencia de que funciona, no debe de ser una alarma. Es importante identificar estas cosas y presentarlo como una pregunta y evaluarlo de una manera sistemática. En otras palabras, usted puede decir, wow, yo veo que la gente aquí o que estos estudios se hacen, van a poblaciones nativas que están, por ejemplo, en el Amazonas y ven que usan ciertas hierbas para tratar ciertas condiciones médicas y evaluando descubren que contiene algún producto que es verdaderamente terapéutico. Pero necesitas hacer la evaluación. Así que la información es útil, pero en sí mismo no es suficiente como evidencia conclusiva. Y el otro ingrediente es si la persona, ya mencioné esto, trabaja aisladamente. Solo yo sé esto, solo yo lo descubrí, yo trabajé solo, le dediqué a esto. El avance científico nunca ocurre aisladamente. Siempre es el trabajo de muchos investigadores. Y finalmente, si el nuevo descubrimiento contradice leyes ya conocidas, si alguien viene y dice, mira, este descubrimiento requiere que propongamos una nueva ley del mundo natural, bien, es posible, pero eso es ciertamente extraordinario. Y cualquier descubrimiento extraordinario requiere evidencia extraordinaria. Así que en ese caso, entonces, tenemos que mirar a la extraordinaria evidencia que tú traes que hace que todos los otros descubrimientos haya que dejarlos de lado. Dejé para último porque con frecuencia esta información se presenta como una falsa dicotomía. Esto es bien común, es casi universal en todos los textos y videos que veo, que me envían, que me muestran. No existe tal cosa como una contradicción entre la ciencia y los escritos inspirados, ya sea del espíritu de profecía o de la Biblia. Esto es una falsa dicotomía. Existe armonía entre la ciencia y los escritos inspirados. Recordemos que Dios se ha revelado a sí mismo tanto en los escritos inspirados, la Biblia, el espíritu de profecía, y en su obra creadora. Y la ciencia correctamente aplicada sistemáticamente descubre las leyes de Dios en el orden creado. Por eso decíamos, uno de los 3 pilares al principio es que la verdad tolera escrutinio. Por lo tanto, cuando alguien le está queriendo presentar que los escritos del espíritu de profecía o de la Biblia contradicen hallazgos científicos, o cuando alguien le quiere presentar que un hallazgo científico contradice escritos inspirados, ahorita les voy a presentar una tabla, cómo lo vamos a ver. No existe tal dicotomía, es falso. No tenemos que escoger o el uno o el otro, la Biblia
o la ciencia. Dios es el más grande científico de todos los tiempos. Colosenses 2:3 nos dice, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Correctamente entendida, ambas, la ciencia y la Biblia, los escritos inspirados, nos guían a Dios. La palabra de Dios es ciertamente primaria y toma precedente. Lo que he encontrado, y lo he visto una o dos veces, donde un aparente descubrimiento científico pareciese contradecir la Biblia o los escritos del espíritu de profecía, solo dele un poquito de tiempo al proceso científico y va a encontrar que evidencia adicional descubre que la Biblia o los escritos del espíritu de profecía estaban correctos. Correctamente entendidos, leyendo en Consejos para Padres, Maestros y Estudiantes, correctamente entendida, la ciencia y la palabra escrita están de acuerdo. Cada una arroja luz sobre la otra. Yo quiero que notemos eso. Cada una arroja luz sobre la otra. La ciencia arroja luz sobre la Biblia, sobre los escritos inspirados. Los escritos inspirados arrojan luz sobre la ciencia. El que le quiere presentar que hay un conflicto inherente entre hallazgos científicos y los escritos inspirados, rechace esto. El uno arroja luz sobre el otro. Juntas, la ciencia y la palabra escrita nos guían a Dios. Escuche bien, juntos nos guían a Dios. La ciencia nos guía a Dios al enseñarnos algo acerca de las leyes, de las sabias y beneficientes leyes a través de las cuales Dios opera. Como decía hace un momento, Dios es el creador de las leyes del mundo natural. La ciencia, en la medida que descubre esas leyes, lo que está haciendo es descubriendo, conociendo algo acerca de cómo Dios trabaja, de la obra de Dios. Cuando usted escuche a alguien que está presentando la idea de que hay algún tipo de fricción o choque entre la ciencia y los escritos inspirados, rechácelo, no pare, no lo escuche, déjelo de lado, aquí tiene una clara declaración del espíritu de profecía en esa dirección y la Biblia también, ya vimos los pasajes. Correctamente entendidas, ellas, estoy leyendo ahora Patriarcas y Profetas, página 114, la ciencia y la Biblia, están en perfecta armonía. En perfecta armonía. Toda verdad, ya sea en la naturaleza o en la revelación, es consistente consigo misma en todas sus manifestaciones. Así que aquí encontramos de nuevo la idea de que la verdad es una sola, sea en la Biblia, sea en el espíritu de profecía, sea en el orden creado. Así que la materia de estudio de la ciencia es la verdad, y la verdad es la verdad, es lo mismo en la Biblia y en los escritos del espíritu de profecía. Como adventistas especialmente, tenemos que ser cuidadosos acerca de patrocinar ciertas ideas de salud.
tales como dietas, la dieta que esté a la moda, o la dieta que a mí me gusta, o la dieta que oí a fulano de tal que recomienda. La lista es larga aquí y pareciera que cada año aparecen 2 o 3 nuevas. Un principio que yo observo aquí es la idea de que siempre aparecen reglas específicas en lugar de principios generales. Esta ya está pasando de moda, pero todavía la oigo. La idea que todas las enfermedades o muchas de ellas es de que el intestino le cambia la permeabilidad, etcétera. Que hay que masticar, he oído a veces 20 veces, 30 veces, 60 veces. Oí a alguien una vez decirme que cada una había que masticarla 100 veces. Notemos que siempre es una regla, que no se deben de mezclar los productos, las plantas que crecen o las frutas o vegetales que crecen arriba de la tierra de las que crecen debajo de la tierra. ¿Cuál fue otra? Que no se deben de mezclar frutas con cereales porque producen, a veces es que producen gas, a veces es que producen alcohol, que eres un borracho si comes frutas con cereales. Esta es otra, comer comida cruda, hay que comer crudo o hay que comer comida cocinada. Hay ocasiones en las que es bueno hacer uno o el otro, pero de nuevo, no una recomendación general como un principio para todo el mundo. El uso de medicamentos es del diablo. El uso de vacunas es del diablo. Y te presentan algunos escritos de citas de el Espíritu de Profecía, la señora White, y escritos de otras personas que hablan acerca de medicamentos, que las drogas son veneno. No hay nada inherentemente mal en el uso de medicamentos. Tenemos que entender de qué está hablando el Espíritu de Profecía cuando habla de drogas como veneno. Literalmente eran veneno. Estamos hablando de arsénico, estamos hablando de heroína, cocaína, mercurio, cadmio. Son veneno esas cosas. Y muchos de esos productos, sin ningún tipo de regulación, se administraban aún en secreto, ni siquiera diciéndole a la gente que esos productos, que la botellita que le vendían contenía esos productos. Entonces, ¿cómo puedo entonces, vamos a tratar de resumir de una manera sistemática, cómo evalúo información de salud que recibo? Aquí me voy a enfocar, evalúe al mensajero. ¿Quién le está dando la información? ¿Son quienes ellos realmente dicen ser? Recuerdo uno de los videos que me enviaron. Ninguna de las personas que hablaban en este video daban sus nombres, decían sus credenciales, ni siquiera aparecía en la pantalla el nombre de quienes eran. ¿Quiénes son ellos? Muy bien. ¿Tienen realmente el entrenamiento y la educación que dicen que tienen? Me tocó una vez escuchar a una doctora dar una presentación sobre un tema de salud. Y mi sorpresa al descubrir después que era doctora, pero era doctora en educación elemental. Está muy bien, o sea, eso es importante, esa área,
pero que se identifique, que sepamos si maneja o no su área de, ¿cómo se llama?, de conocimiento. Yo la hubiese escuchado con mucho más cuidado y atención si me hablase sobre educación elemental que si me habla sobre un tema de salud. Sus compañeros profesionales en su campo están de acuerdo con él, o la persona está tan fuera de del área de conocimiento, opiniones tan extrañas que nadie está de acuerdo con él o con ella. Y finalmente están credencializados apropiadamente. De nuevo, usted no los va a rechazar o va a rechazar la información que le dan basado en esto, pero son consideraciones que debe de tener. Bien, número 2, evalúe no solo al mensajero, sino la información que le está presentando. Hay datos que respaldan lo que dicen, o está basada en autoridad o anécdota o alguna de estas cosas que vimos. ¿Cuál es la calidad de de los datos que le están presentando? O sea, ¿existen datos? Segundo, ¿cuál es la calidad de esos datos? ¿Es un solo estudio o son varios estudios? ¿Cuál es el diseño de esos estudios? Cosas que van a la pregunta de la calidad de la evidencia. ¿Ha sido corroborado por otros investigadores y otras investigaciones? Y finalmente, como dije, ¿cuál es el nivel de evidencia? Bien, ¿qué podemos aceptar y qué debemos rechazar? Que podríamos añadirle aquí a este slide. Si el espíritu de profecía es la única fuente de información, entonces la información es confiable y la podemos seguir en toda confianza. Nos va a ir bien. Si el espíritu de profecía es una fuente y es un hallazgo científico simultáneamente, de nuevo es información confiable, la podemos seguir. Si es un consejo popular sin ninguna mención en el espíritu de profecía y sin evidencia científica, rechácelo, no lo siga. Si alguien viene y le dice, yo creo en esto, y no le muestra una base, ni en el espíritu de profecía, ni en la literatura científica, no pierda su tiempo. Si es un consejo popular con apoyo científico, pero que está condenado en el espíritu de profecía, les digo que la ciencia va a probar, información adicional va a probar que el espíritu de profecía estuvo correcto siempre. Y finalmente, si es consejo de salud sin evidencia, sin mención en el espíritu de profecía, pero con evidencia científica fuerte, probablemente es información confiable y la puede seguir. Bien. Yo voy a abrir ahora a preguntas, si hay alguna. Sí, doctor, ahorita que usted estaba hablando de medicinas ancestrales, Sí. nosotros a mi mamá sí nos curaba con todas medicinas así como con remedios, como con remedios. ¿Podría hablar un poquito más alto, hermana Ricarda? Sí, no, le digo de que ahorita que usted mencionó de las medicinas ancestrales que usaban nuestros antepasados. Sí. Mi mamá sí nos curaba cuando éramos niños, pues con puras medicinas, ¿verdad? Que
¿verdad? Como quien dice, pues naturales, ¿verdad? Porque ya pues pocas veces nos llevaban al doctor. Por Bien. ejemplo, cuando nos Ajá. daban como, yo no sé, hubo un tiempo que no sé por qué nos salían como, yo no sé si era por la calentura, pero mira, yo me acuerdo que nos salían muchas ampollas en la lengua. Y entonces mi mamá lo que hacía que nos daba carbonato y nos exprimía el limón y nos servía bien feo, pero sí nos curaba, sí Bien. nos curaban. Para el Bien. dolor de estómago usaban ¿cómo se llama? No le pasó, no, el estafiate. Y pues Bien. sí, también se nos cortaba el dolor de estómago, cosas así, Perfecto. cosas así. Sí, hay mucha medicina, como mencioné, que es Sí, medicina folclórica, medicina popular, sí, que es útil y valiosa. No estoy diciendo que se debe de rechazar ese tipo de medicamento. sí, Estoy diciendo simplemente que si esa es la única fuente de información, sí, debemos de tener cuidado con sí, ella. En otras palabras, el decir esto es así porque se ha usado así por mucho tiempo o porque es un tratamiento que lleva muchos años usándose. sí, Eso no es información, sí, perdón, correcto. científica. Ah, sí, sí, sí. Eh, este es información útil de tener para usted hacer un estudio científico, por ejemplo, decir, oh, mira, en esta comunidad se usa esta hierba para el tratamiento de esto, vamos a investigar a ver si funciona, cómo funciona, por qué funciona. Es nuestro privilegio conocer las leyes de Dios en la Claro, naturaleza, claro. conocer el mecanismo de cómo una hierba o una planta funciona, trabaja, Sí, porque así entendemos mejor la enfermedad misma, estamos en mejor condiciones de tratarla, etcétera, etcétera. sí, sí. Gracias. Doctor, yo es que yo tenía una pregunta, pero usted la contestó en la última parte. Mi pregunta Ok. era que la había escrito, yo la había escrito mientras usted estaba hablando, yo había escrito que si era posible que otro usara la ciencia con fines que estaban por fuera de la verdad, esto es, de la verdad, de la verdad de Dios, que se usaran pues métodos científicos, sistemáticos, para fines que no fueran, que no estuvieran alineados con los principios bíblicos, con el espíritu de profecía, pero usted me aclaró esa parte cuando mostró ese cuadro. Ese cuadro fue muy claro para mí, que me permite hacer esa evaluación yo misma. Bien. Yo voy a hacer este comentario aquí. A veces usted escucha reportajes en la televisión, dicen, oh, un estudio muestra que la mayoría de la gente que hace esos reportajes son periodistas. Ellos no ah, saben cómo evaluar evidencia. Con frecuencia confunde ese tipo de reportaje. Usualmente es alguna curiosidad y mucha gente se confunde, piensa que, ya uno no sabe ni qué creer, lo escucho con frecuencia. A veces dicen que, qué sé yo, que el café es malo, a veces dicen que el café es bueno, a veces dicen que no se debe comer huevo, a veces dicen que el huevo es bueno, que etcétera, etcétera. Bien, existen lo que se llaman niveles de evidencia y yo sé que yo no quiero sobrecargarlos con esto porque es más allá del interés de esta plática, pero solamente lo traigo a colación para marcar este punto. No todos los estudios están diseñados iguales. Ah, eh, la evidencia ah, médica es acumulativa.
el principio central es este. Si algo es verdad, si está ocurriendo, si es verdadero, la ciencia eventualmente lo va a encontrar. Porque recordemos que la ciencia no es más que el estudio sistemático de las leyes de Dios en la naturaleza. Y es el mismo Dios el que revela en los escritos inspirados. Así que Dios no va a revelar algo que es falso y la ciencia va a encontrar algo diferente en la naturaleza. Eventualmente siempre van a estar de acuerdo. Si hay disparidad, les garantizo que es temporal. Eventualmente la ciencia se va a acomodar a lo que la revelación muestra. Yo les voy a añadir esta piececita más. Una de las razones por la cual en la comunidad científica hoy, la comunidad médica, hay tanta admiración hacia el pueblo adventista y tiene un nombre tan alto, es porque toda la evidencia científica está validando escritos del espíritu de profecía de hace más de un siglo. Y esto es inevitable, es la misma verdad. Por eso a mí me entristece, me duele en el corazón cuando escucho personas presentando el espíritu de profecía como algo que está contrario a la ciencia, o que la ciencia es algo que está contrario al espíritu de profecía. Me duele, porque lo que está ocurriendo hoy es todo lo contrario. La ciencia está encontrando cosas ahora que nunca supo, y van a un libro del espíritu de profecía y encuentran que eso está escrito allí hace 120, 150 años atrás. Eso es un argumento poderoso, incontrovertible. Les quería pasar esa pieza de información. Bien, esa era mi plática para hoy. Espero que haya sido de bendición para algunos, para muchos. No sé si hay alguna pregunta o comentario. No, muchas gracias, doctor, por la información muy importante. Doctor, yo sí tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué mi hijo Ricardo siempre dice que la iglesia, que todas las iglesias solamente quieren, como se dice, pues que dicen que son las mejores? Porque a él le enseñaron allá en el Army de que lo que, como que la ciencia es la verdad y no la iglesia. Yo entonces ahorita no entiendo por qué usted dice que sí están de acuerdo. Ok, bien. Ya lo leímos allí en esas dos citas que le presenté. Hay muchas otras. Sí. La realidad es esta. Sí. En las cosas que son de interés para la ciencia, esto es en las áreas de investigación que caen dentro de la esfera de investigación científica, yo le puedo decir, en el área de salud, estoy muy familiarizado con ella. Okay. Con ambas, con lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu de Profecía y lo que es la investigación médica en esa área. Solamente en el área de salud. Que no hay absolutamente ninguna discrepancia entre lo que la Biblia enseña, lo que el Espíritu de Profecía enseña, y lo que la investigación médica muestra. Es muy común expresar eso
decir que hay un choque entre la Biblia y la ciencia. Eso es falso. Yo, de nuevo, puedo hablar con toda autoridad o con mucha autoridad en el área médica, porque es mi interés profesional. En las otras áreas, he encontrado evidencia al respecto. No soy un experto en esas otras áreas científicas, pero le puedo decir con certidumbre, con seguridad, que no hay ningún choque entre el conocimiento médico, la evidencia científica y lo que los escritos inspirados muestran. De nuevo, voy a enfatizar el punto. Es triste, doloroso para mí escuchar personas hablando del mensaje de salud y presentándolo como si hubiese algún tipo de choque entre la ciencia o que debemos de mirar el avance científico, la investigación científica con sospecha o con miedo. La investigación científica es nuestro aliado, es el aliado de la verdad. Siempre va a mostrar correctamente aplicada la verdad de lo que tenemos en la revelación. Ha sido así y continuará siendo así. Sí, sí, ya le entendí, pero entonces es la área científica, no es el gobierno, ¿verdad? Entonces ahora sí ya le entendí. Porque pues el Sí, gobierno, yo he escuchado mucha gente decir eso, tanto en el área, algunos científicos decirlo, y he escuchado a mucha gente en la iglesia, en diferentes iglesias, decir algo similar. Decir que hay algo, que hay algún choque entre la Biblia y la ciencia. Hoy ya sabemos que no es así. gracias, doctor. Ujú. Muy bien. No sé, hermana